Colombia vive un importante proceso de transformación luego de que hace poco más de 2 años se firmara la paz entre el gobierno y la entonces primera guerrilla del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, mejor conocidas como FARC. Es un momento clave, pues la implementación de este proceso tiene muchos retos y muchos nos preguntamos qué va a pasar con este proceso, qué rumbo va a tomar cuando una de las voces más críticas está hoy al mando del país, el presidente Iván Duque Márquez. Muchas gracias, Ofelia, un placer estar contigo. Presidente, comenzando por este tema con el proceso de paz, ¿qué posición tiene usted actualmente cuando vimos que durante la campaña pues anunció que haría grandes cambios a este proceso, al modo que la gente incluso decía que lo haría trizas, y luego al presidente ya hoy que ha mostrado más bien un tono moderado frente a este tema? Bueno, lo primero es que siempre mantuvimos la misma línea en la campaña y la que mantenemos desde el gobierno. Jamás hablé de hacer trizas los acuerdos. Lo que sí dije es que teníamos que construir una paz con legalidad. Y la paz con legalidad implica que las personas que genuinamente están haciendo un proceso de reincorporación para pasar de la ilegalidad a una vida de convivencia conforme a la ley, los estamos apoyando. Estamos sacando adelante proyectos productivos, buscando escenarios de empleabilidad y ahí queremos ser exitosos. Y por supuesto, seremos drásticos e implacables con aquellos que quieran seguir en actividades criminales como el narcotráfico o el terrorismo. ¿Esta reforma que usted está proponiendo no torpedea las últimas esperanzas de que se pueda retomar una negociación con la segunda guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional? Todo lo contrario. Nosotros tenemos que aprender las lecciones del pasado. El ELN ha insistido en hablar de paz, pero sigue cometiendo actos criminales. Cuando yo empecé mi periodo presidencial, durante los primeros 30 días, hice un análisis de lo que había sido el proceso con el ELN en el gobierno de mi antecesor. Durante 17 meses de conversación, más de 400 actos de terrorismo y más de 115 personas asesinadas. ¿Eso qué muestra? Que no hay voluntad de paz. Y lo que yo le he dicho al ELN, se lo expresé con mucha contundencia y lo digo de nuevo. Si quieren hablar de paz, tienen que empezar por la liberación de todos los secuestrados y tienen que ponerle fin a todos los actos criminales porque no vamos a aceptar la violencia como un mecanismo de presión al Estado. En vistas de que se calcula que hay unos 1.800 disidentes y también líderes de la exguerrilla de las FARC, como Iván Márquez, se han distanciado del proceso por considerar que el Estado no cumple las promesas que les habían hecho. ¿Existe un peligro real de que vuelva a armarse esa guerrilla? Primero, es una falacia lo que dice Iván Márquez. Él no puede escudarse para seguir en la violencia con el argumento de que el gobierno no les ha cumplido. El que no ha cumplido es él, que no se ha presentado a la Justicia Especial para la Paz, que no asumió su curul en el Congreso con el temor de que fuera implicado por el señor Marlos Marín en actividades de narcotráfico. Presidente, la ONU en los últimos días aplaudió los avances que se han hecho en materia de reincorporación de algunas de las bases de la guerrilla, también de los proyectos que se están llevando a cabo en las regiones, pero vemos que también exmiembros de esa guerrilla están siendo asesinados, líderes sociales, que es un tema que le preocupa bastante. Nosotros, desde el primer día de gobierno, hemos enfrentado este tema, lanzamos el Plan de Acción Oportuna, hemos buscado una articulación con otras entidades del Estado, entre ellos la Fiscalía General de la Nación, Fiscalía que ha logrado esclarecer más del 50% de esos homicidios y que en el esclarecimiento muestra que más del 48% de esos asesinatos han sido cometidos por antiguos miembros de FARC, por el ELN, por organizaciones criminales como los Pelusos, los Caparrapos o el Clan del Golfo, y por eso los hemos enfrentado. ¿Pero no se ha identificado una sistematización en el asesinato de estos líderes? La Fiscalía General de la Nación dijo algo muy interesante en los últimos días. Dijo que había sistematicidad de los grupos armados ilegales detrás de muchas de estas tragedias. A mí me parece que nosotros tenemos un deber con el pueblo colombiano y es evitar cualquier asesinato y cualquier crimen. En el caso de los líderes sociales, claro que tenemos preocupación, claro que hemos tomado acciones y claro que sufrimos cualquier homicidio. Tenemos que avanzar en los esclarecimientos y en las sanciones efectivas y llegar también a los autores intelectuales.
Presidente, hablemos rápidamente de Venezuela. Su gobierno y los otros gobiernos que conforman el Grupo de Lima han pues aumentado presiones diplomáticas contra el régimen de Nicolás Maduro, pero esto no lo disuadió de tomar posesión el 10 de enero. ¿Qué medidas más contundentes piensa tomar de ahora en adelante? La dictadura tiene que ser cercada diplomáticamente. La dictadura ya está viendo sus estertores. La dictadura está viendo su final. Porque hay una reacción al unísono, una reacción importante del Grupo de Lima, que no solamente reconoce como único órgano democrático legítimo la Asamblea Nacional, sino que también le está diciendo a la dictadura que van a pedir y vamos a pedir que se aceleren las investigaciones en la Corte Penal Internacional, que se impongan sanciones no al pueblo venezolano, sino al contorno de la dictadura, al dictador y a sus secuaces. Y adicionalmente vino un pronunciamiento categórico por parte de la Organización de Estados Americanos. Yo creo que esa reacción a América Latina no la veía hacía muchos años y eso muestra que queremos seguir fortaleciendo la democracia. Y yo espero que la dictadura logre entender que ya no tiene ningún respaldo, que cada vez su respaldo será menor y que Venezuela merece recuperar la democracia. El Grupo de Lima exhortó a la Asamblea Nacional a que tome el poder ejecutivo. Juan Guaidó, que es el presidente de la Asamblea, se declaró presidente. ¿Usted lo reconoce como el presidente legítimo de Venezuela? Lo que estamos esperando todos los países del Grupo de Lima es que ese acto pueda tener un revestimiento de formalidad y la reacción la tenemos que tomar todos al unísono. Lo interesante de lo que está ocurriendo hoy es que ese cerco a la dictadura, esa defensa de la Asamblea Nacional, esa defensa de las voces de ciudadanos que son casi héroes permanentes como Juan Guaidó, es que puedan transformarse en esa alternativa para la transición a la democracia. Eso está expresado en la declaración del Grupo de Lima. Eso ha sido además respaldado públicamente por muchos de nuestros países. Y lo que esperamos es, una vez se dé ese precedente de formalidad, dar un avance adicional en esta cruzada diplomática y de cerco diplomática frente a la dictadura. Porque las dictaduras son oprobiosas y lo que hemos visto en Venezuela es la sistematicidad en los crímenes contra la ciudadanía, sistematicidad en la ruptura de todas las libertades, sistematicidad en la erosión de la capacidad de iniciativa privada, el aniquilamiento y la pauperización de una sociedad. Venezuela merece hoy más que nunca tener esa voz tranquila para que la dictadura llegue a su final y que las fuerzas militares no repriman esa expresión popular de solicitar a la luz de la Carta Democrática Interamericana que la dictadura termine y que empiece un nuevo mañana. ¿Nicolás Maduro lo quiere matar, presidente? Yo no me preocupo por eso, Ofelia. Todos los días me preocupo es por servirle a mi país, por gobernar con principios, por gobernar con amor fraterno por mi país, por defender las convicciones en las que creo. Y por eso desde el primer día he estado comprometido con ayudar a los hermanos venezolanos, con que entiendan que en Colombia pueden tener un refugio en estos momentos de aciago. ¿Con qué dinero? Nosotros hemos enfrentado esta situación con las capacidades que tenemos. ¿Son suficientes? Quizás no. Pero seamos claros. Hay que hacer un llamado a esa fraternidad. Hace más de 60 años, cuando Colombia tenía muchas dificultades, millones de compatriotas viajaron a Venezuela y Venezuela los acogió con los brazos abiertos. Hoy muchos de ellos están cruzando hacia Colombia buscando atención, esperanza, protección. También la hemos brindado. ¿A quién pedirle dinero entonces? Yo creo que todos tenemos que reaccionar. Colombia ha hecho su esfuerzo, pero también se requiere la acción mundial. Por eso, en el marco de la pasada Asamblea de Naciones Unidas, formamos una mesa de trabajo multilateral. Hemos recibido recursos de la Unión Europea, hemos recibido recursos de otros países para atender humanitariamente a los hermanos venezolanos, para atender los programas de vacunación. Tuvimos la visita del Comfort, un buque hospital que facilitó los Estados Unidos para atender a muchos hermanos venezolanos. Estamos buscando que en el marco de la OEA y también en el marco de la cooperación de Sudamérica tengamos estatus de protección temporal para atender a muchos de los migrantes. Pero tengo que ser muy claro, el fin de ese éxodo solamente se va a dar cuando termine la dictadura
Y por eso tan importante que América Latina se una en ese cerco diplomático y que Venezuela recupere la esperanza. El presidente se dirige a Davos en unos días que tiene como lema la cuarta revolución industrial y también impulsar la globalización 4.0. ¿Qué papel juega Colombia en este foro tan importante? Primero vamos con un gran entusiasmo porque queremos ir a compartir con muchos de los líderes empresariales lo que está ocurriendo en Colombia para que vengan a invertir a este país. Un país que tiene una motivación hacia la empresa, viendo la empresa por su gran finalidad social, que es la generación de empleo, la inversión y la capacidad de hacer transformación productiva en el país. Entonces vamos a Davos a hablar de esa Colombia pujante, de esa Colombia que está construyendo legalidad, de esa Colombia que cree en el emprendimiento y que combina legalidad y emprendimiento para construir equidad, que es cerrar las brechas entre las personas de mayor ingreso y los más vulnerables, que esa es la principal tarea de nuestro gobierno. Pero muchos inversores extranjeros también apuestan por una paz estable en Colombia y también por una posible paz con el ELN. ¿Puede usted cumplir las expectativas? Nosotros estamos avanzando en esa reincorporación que es la base de la construcción de la política de paz con legalidad. 29 proyectos productivos y poder facilitar la transición de muchas de esas personas que estaban en la violencia hacia la construcción de puestos de trabajo sostenibles. Frente al ELN, la propia comunidad internacional sabe y entiende que aquí se tiene que ser coherente. Un país no puede doblegarse ante el terrorismo. Un país no puede permitir que el secuestro sea utilizado como arma para negociar con el Estado, porque el deber del Estado es proteger la vida, la honra y los bienes de los colombianos. Los inversionistas ven que aquí hay firmeza, que aquí hay una cultura de legalidad que queremos ejercer, que aquí tenemos la vocación de construir desde la legalidad un país de mayor emprendimiento. Y un país de legalidad y emprendimiento debe tener como finalidad cerrar las brechas y esa es la agenda de equidad nuestra. Mucha suerte en Davos y gracias por recibirnos. A ti muchas gracias.